del mundo de la economía o de la empresa o de... Perfecto, hay uno. Del mundo de la geografía. Gabriel, de la geografía. Sí. No, disculpa, yo de Jordi, la ya. economía también. Ah, ya, dos de la economía. Jordi viene del mundo de la geografía. Iván, bueno, Iván, él es de economía, él es nuestro asistente también, que nos está ayudando. Se presenta también por el chat Miguel, voy viajando en bus. Ah, fantástico. Ah, pero mira qué interesante, trabajan en el censo. Sí, hay hartos de ustedes que están en el censo y es muy bueno esto, ¿ya? Eh, Nosotros estamos trabajando hace por lo menos un par de años con Cristian en temas de análisis de estadística espacial y econometría espacial. Y en esa lógica decidimos lanzar este taller para buscar más gente que se motive con esto. Así que vamos a partir inmediatamente con la presentación. Iván trabaja conmigo en la Universidad de Chile también, en economía, y con Cristian trabajamos junto en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura, o de Arquitectura y Urbanismo, y Geografía, ¿o no? Tendría que ser el nombre, ¿o no? Aún no, pero en algún momento podría ser así. Tendría que ser. Bien, Tendría que bien. ser. Sí. Y bueno, también está Natalia, que también nos acompaña. Así que partamos, yo les traje una presentación y de ahí ustedes si quieren me van interrumpiendo y podemos ir conversando tranquilamente de todos los temas que traemos para exponer y también cuáles son los modelos que se estiman, etcétera. Entonces, la idea es que puedan tener claridad respecto de lo que significa esta área, cómo construir una ruta de especialización en esto, qué software básicos se pueden ya empezar a utilizar y yo me imagino que ya algunos los usan y por lo tanto en el fondo cómo irse especializando en términos de una especialización teórica. Esa es como la propuesta. Si después quieren otro tema en particular levantarlo, podemos hacer. Por eso también está Cristian, porque obviamente como geógrafo experto en analítica de datos nos apoya, lo mismo que Iván. Iván, tú tenés la última versión de la presentación, ¿o no? Dale, Sí, proyéctala nomás y así Cristian no tiene que estar preocupado de la presentación. se ve. Sí se ve, pero habría que poner la pantalla completa. Gabriel, tenéis la mano levantada, cuéntanos. Sí, hola Cristian, disculpa que no alcancé a presentarme yo, pero Ah, perfecto, no, perdona. no, pero da lo Dale. mismo, tampoco es relevante, solamente quería como relevar por parte de mi interés que yo trabajo en temas de seguridad ciudadana hace ya más de 5 años. Ah, perfecto. Ok. Entonces el tema del delito obviamente eminentemente espacial, estoy haciendo también soy investigador, soy economista e investigador, entonces también me interesa la temática de econometría espacial. Yo tomé un diplomado en ciencia de datos en la Universidad de Ibáñez, del cual ahora también soy profesor de uno de los cursos. Y si bien vimos econometría espacial en uno de los cursos de geoanálisis, fue bien preliminar y en la práctica yo creo que espero en este taller como poder ver ciertas aplicaciones de la econometría también espacial a temas de análisis delictual, si es que es posible, o que me dé algunas líneas en el fondo si ustedes han trabajado en temas de esa índole, como para poder profundizar en esa temática, solo si es posible. Eh, Agradecería O eso. sea, mira, veamos cómo nos va en el material que les trajimos para conversar y motivarlo. Y si queda algo pendiente, nos podemos poner después en contacto, Gabriel, puntualmente respecto a aplicaciones, porque entiendo el punto y ya, partamos y ahí vamos conversando y me interrumpen cuando quieran. Yo sé que el tiempo a esta hora es difícil, así que sobre todo, aunque haya venido uno adicionalmente, íbamos a hacer la charla igual, ¿ya? Avancemos nomás, Iván. El Iván ahí se presenta bien humildemente, pero hizo su tesis en análisis espacial y él le encontró mucho sentido y lo guiamos con Cristian, porque él estaba analizando los precios de arriendo asociados a migración y cómo pasaban en los barrios y creo que eso te puede servir, Gabriel, como para tener alguna metodología para que después tú puedas estimar, pero la tesis de Iván era bien interesante porque para la región metropolitana la localización de la migración no es aleatoria, sino que hay zonas en particular y eso tiene un impacto en términos de los precios de viviendas. Entonces, por esa vía él entró en este mundo de análisis espacial. Avancemos, Iván, a la siguiente diapo. Ok,
No, mira, en términos de la introducción, si volvemos al principio, a la que te saltaste, era como para poner el temario. Ahí. Vamos a conversar algunos elementos introductorios, cierto tema de motivación importante, concepto del territorio, que muchos de ustedes lo manejan, cuál es un poco la historia de la econometría especial, cuáles son conceptos centrales y ciertos modelos de estimación, y finalmente cerrar con un ejemplo aplicado. En realidad eso no es para 1 hora 20, pero vamos a tratar de avanzar rápidamente para que estén motivados. ¿Ya? Ok, entonces el, el tema central es que es indudable que uno no sienta curiosidad por el tema espacial cuando uno en la experiencia práctica le ha tocado estar trabajando en el territorio. Uno sabe que hay muchos fenómenos que se determinan territorialmente, que son condicionantes, y el punto es que muchas veces cuando uno agrega datos en economía, esta realidad de lo local se pierde en estos datos agregados. Y sabemos que necesariamente lo que queremos analizar como fenómeno no está bien reproducido a nivel de localidad. Entonces, nosotros acá con Cristian, bueno, él viene de la geografía, yo vengo de la economía y en particular para mí el incentivo era, yo siempre he trabajado en temas de desarrollo local y por lo tanto uno sabe que la localidad determina ciertos procesos y esos procesos generalmente se invisibilizan respecto de cómo se construyen los reportes generalmente de cifras macroeconómicas o de cifras a nivel regional, pero esconden la heterogeneidad de los territorios por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, sabemos que los territorios resuenan unos con otros. Por ejemplo, en las localidades donde algunos hemos podido hacer terreno, sabemos que una localidad está directamente relacionada con otra localidad y cómo le va a una localidad depende cómo le va a la otra, ¿cierto? Y entonces uno dice, ahí hay fenómenos espaciales. Y tenemos los dos fenómenos espaciales básicos, la heterogeneidad por un lado, por otro lado, la autocorrelación. Por ejemplo, Santiago, todos sabemos, ¿cierto?, que es muy segregada, por lo tanto, la relación entre consumo que tienen las familias, por ejemplo, y el ingreso que disponen están distribuidos espacialmente. No es lo mismo la relación que se da en Lobarnechea versus la relación que se da en San Miguel, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí uno tiene los dos fenómenos juntos, al menos ahí mezclados inicialmente, en términos del concepto central de lo que podría ser heterogeneidad y autocorrelación. Pero después los vamos a desarrollar más en detalle. Avancemos nomás, Iván. Dale nomás. Entonces, hay varios ejemplos, que ahí Iván se saltó varios, se saltó como tres, pero ahí. Lo que pasa es que cuando uno quiere salir a mirar espacialmente, y muchos de ustedes hacen esto en sus cartografías o en sus mapas, hay diferentes aplicaciones que uno puede buscar. Por ejemplo, desde el mundo de la economía, yo voy a hablar ahí, yo puedo hacer un análisis territorial de la distribución de los consumidores o incluso un modelo en términos de la distribución etaria. Y entonces hacemos todo este tipo de análisis de estadísticas espaciales que muchas veces ustedes están utilizando, pero que es muy útil, por ejemplo, para poder detectar demanda o grupos de consumidores específicos. Esa es como una típica aplicación. La otra aplicación tiene que ver, por ejemplo, con este tema de modelos de emisiones. Obviamente que uno necesita un modelo de emisión que se desplaza espacialmente, ¿cierto?, en el territorio. Entonces, sabemos que la toxicidad afecta distinto a territorios que pueden estar cercanos versus territorios que están lejanos. Nuevamente emerge ahí el fenómeno espacial en ese análisis, ¿cierto? O sea, si ahí tienen duda o si estoy dando la lata, me dicen y avanzo más rápido. Avanza no, ahí. Ahí, por ejemplo, en el tema, otro de los elementos espaciales que siempre se ha usado para estimar tiene que ver con el precio de los arriendos. Hay muchos estudios asociados al precio de la vivienda, incluso con metodologías de precio hedónico o modelo hedónico, ¿cierto? Pero el tema central ahí es qué afecta al precio. Y respecto de lo que afecta el precio, los datos agregados pueden decirme poco de los efectos locales que pueda tener, ¿cierto?, las características de la unidad que estoy estudiando. Entonces, nuevamente también ahí tenemos otra aplicación del mundo espacial al mercado inmobiliario. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de la gasolina o los centros de servicios de gasolina, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que están espacialmente distribuidos y por lo tanto, a pesar que los precios no necesariamente son más bajos en promedio, sí hay una lógica en términos de distribución espacial. Otro de los ejemplos que uno generalmente ve en esta materia, y avanzamos a la siguiente diapo,
es, por ejemplo, la localización de procesos industriales. Si uno ve en Chile, hay patrones de localización muy claros de los procesos industriales en determinadas zonas y eso tiene un efecto, pues. Entonces, por ejemplo, yo soy más sesgado al mundo de la economía. Si yo digo, mira, queremos mejorar la productividad, que es como el típico discurso transversal en esto, y uno dice, quiero mejorar la productividad, la pregunta es, ¿hay elementos del territorio que uno debiese considerar? Uno tendría que decir que sí, ¿no? O sea, efectivamente esos elementos están presentes en la discusión, ¿ya? Entonces, el mundo espacial emerge en problemas que se han analizado y se siguen analizando, pero sin necesariamente considerar este pool de herramientas. Y eso es en el fondo porque es importante el análisis espacial de datos y la econometría. Por ejemplo, acá otro ejemplo es que uno puede estimar las probabilidades, ¿cierto?, por territorio con alguna medida de concentración o área de influencia y por lo tanto las tonalidades indican en el fondo la probabilidad asociada a dónde están mis clientes potenciales. Entonces, si bien hay hartos fenómenos que uno puede retratar, también yo me imagino que han hecho mapas temáticos, ¿cierto? Si quieren ahí me van levantando la manito, van escribiendo al chat, yo les voy a ir haciendo preguntas. Pero me imagino que han trabajado este tipo de mapas temáticos, ¿sí? Entonces ahí me responden al chat los que sí, los que no. Entonces, en esa lógica, uno se da cuenta que el territorio sí es importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se utiliza más decididamente esta lógica territorial para el diseño de políticas públicas? Y, y en esa lógica es porque muchas veces nos faltan formas de cómo interpretar el análisis o darle más robustez al análisis. Y ahí en el fondo emerge este concepto de lo que es econometría espacial. Avancemos nomás, Iván, porque entonces, a ver, no es que la econometría espacial no es un área nueva y no es, o sea, esto está de la década de los, me corrige ahí el profesor Cristian, pero esto por lo menos desde los 70 parte. Y parte porque efectivamente habían fenómenos que cuando uno estimaba no tomaban en cuenta elementos territoriales. Entonces, efectivamente la econometría espacial parte de la época de los 70 y se desarrolla en forma paralela. No es que sea una econometría distinta a la econometría clásica, y aquí hay que ser muy honestos respecto de lo siguiente, que efectivamente necesito al menos las bases conceptuales de lo que es hacer econometría clásica para tener una mejor comprensión de lo que implica hacer econometría espacial. Eh, Seríamos poco sinceros decirles que uno se salta la econometría clásica y entra a la econometría espacial. Necesitamos toda esa fundamentación. No sé cuán cercano para ustedes la econometría o no, si ahí me levantan la manito, pero es importante saber que esa es como la base, ¿ya? Haber tenido un curso de econometría y aquí está el típico modelo el cual uno estima, ¿cierto? Una variable dependiente con variable exógena y por lo tanto hay un componente estocástico tanto a nivel individual como a nivel matricial. Por lo tanto, eso es importante saber que no nos vamos a alejar de eso en econometría espacial. Si avanzamos a la siguiente diapo, generalmente uno siempre hace las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios, que es como la típica técnica que uno utiliza, pero en econometría espacial esa no nos sirve. Hay que hacer por máxima verosimilitud. Entonces, de alguna manera necesitamos, ¿cierto?, un curso base de inferencia estadística y un curso base de econometría. No tenerlo, lo que va a implicar es que igual tengamos que hacer ese camino. Porque al final del día, y si avanzamos a la siguiente diapo, estas diapositivas se las vamos a compartir. Uno trata de estimar en el fondo la recta de regresión o la curva de regresión, que es una media condicional. Entonces, si se dan cuenta, está como todo el ámbito de la teoría de la probabilidad. Y a partir de la teoría de la probabilidad, el concepto central es el concepto de variable aleatoria. Y en particular sus momentos. Entonces, no estamos haciendo algo distinto respecto de eso. Entonces, en esa lógica, lo que uno vuelve a plantear en términos econométricos sigue siendo el mismo tipo o estructura de modelo. La pregunta es que respecto de esta estructura se ve un poco más confusa, pero lo que se da cuenta acá es que van a haber interacciones y vamos a modelar la interacción que se da en el territorio. Eso es lo que hacemos en econometría espacial. O sea, que en el modelo tradicional tratamos de incorporar los efectos que se aprecian a nivel del territorio.
Y hay como dos efectos centrales que se dan a nivel del territorio. Heterogeneidad del espacio, es decir, por ejemplo, sabemos que si estudiamos la distribución del capital humano a nivel de lo largo de Chile, sabemos que la varianza de esa variable por regiones es diferente, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, también sabemos que regiones con mayor capital humano o más cercanas en términos de proximidad, también puede haber o darse dependencia. Ese mismo ejemplo lo pueden hacer en ingreso, lo pueden hacer en diferentes variables. ¿Sí? Por lo tanto, en el fondo, lo que uno trata de hacer en los modelos de econometría espacial es incorporar esos elementos. No sé cómo vamos hasta acá. No sé, Cristian, ¿hacemos alguna pregunta? Gabriel, duda, David, Jordi, esto es para ustedes, así que la pregunta es, ¿se va entendiendo? ¿Se entiende el sentido de lo que uno quiere estimar? ¿Alguna consulta respecto de eso? ¿Cuán cerca, cuán lejos están de la econometría? Sí me interesa saber, porque si bien Gabriel está más cerca, es importante eso para saber la transición. Oye, yo te quería hacer una pregunta, disculpen que me meta en esto, pero ¿cómo se maneja el concepto de escala espacial? Porque los efectos, ¿no es cierto?, están muy asociados al concepto de escala. Hay efectos que se dan en una escala más pequeña, otros más grandes. Pero ¿cómo, en definitiva, uno puede asumir un modelo con cierto tipo de escala? O sea, lo que pasa ahí, Cristian, es que en el fondo parte de tu especificación del modelo va a ser discutir la escala. Porque en el fondo tú tienes que decidir como investigador si la unidad territorial se representa a una escala comunal o a otra escala mayor en ese ámbito. Entonces, lo central ahí es que o sea, lo que pasa es que en el modelo tradicional tú tienes las unidades que levantan de la muestra, ¿cierto? Se supone que esas unidades son homogéneas, que ahí no hay un problema de escala y que son independientes, porque es una muestra, ¿no? Entonces, con la típica variable dependiente, la variable independiente. Y por lo tanto tienes la variable dependiente o fijas en muestreo repetido. Pero eso no te dice de la escala. Cuando tú estás estudiando elementos territoriales, la definición de la escala, si es una localidad, si es a nivel comunal, si es a nivel de provincia, si es a nivel regional, y ahí Iván nos puede comentar los problemas que tuvo, tú vas definiendo en el fondo también por la data que exista. O sea, no es independiente desafortunadamente, no es independiente en ese caso. No sé, ahí el Iván está jugando con el PPT, pero no sé por qué. Ay, bueno, les quería preguntar cuán cerca, cuán lejos estaban de la econometría y cómo se sentían con eso. Eso me interesa ahí cortito la opinión de cada uno de ustedes tres. Al final estamos haciendo esto para ustedes tres. David, Gabriel y Jordi, rápidamente. Avanza por Eh, mientras la otra diapo, Iván, mientras Bien, tanto. Avanza yo nomás. sí, bueno, todo bien hasta ahora, Ahí, sí entiendo la parte de los modelos econométricos. Ujú. yo ya. también. Eh, Perfecto, ya. Entonces hay una clara diferencia entre lo que es la función de regresión poblacional y la función de regresión muestral y por lo tanto la inferencia que se puede hacer a partir del levantamiento de datos, ¿cierto? Ya. Esa lógica no cambia con la econometría espacial. El tema es cómo se incorpora a ese modelamiento los efectos territoriales. ¿Cuáles son los efectos territoriales? Dos, heterogeneidad del territorio, ¿ya? Y eso se resuelve con los mismos métodos de la econometría clásica y por lo tanto no es algo necesariamente que implique un nuevo manejo del instrumental. Y por otro lado, los efectos de autocorrelación ya tienen que ver en el fondo más bien con elementos que sí requerimos otro tipo de instrumental y de modelamiento. ¿Tá? Entonces, si se dan cuenta, uno podría tener cursos de econometría clásica y paralelamente tener un curso de especialización de econometría espacial y no esperar el posgrado, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con Cristian o lo que les está pasando a ustedes para especializarse en esta área. ¿Ya? Entonces, ese es como un elemento importante a tener presente. Después les podemos compartir libros, literatura, está lleno, ¿ah? O sea, y hay software muy buenos de uso. Ahora, si uno busca ciertos conceptos que necesita dominar para entrar al mundo de la econometría espacial, ahí nosotros construimos un listado de conceptos que van a emerger. ¿Ya? Tiene que ver desde el concepto de espacio, territorio, territorialidad,
desde lo que tiene que ver georreferenciación y los sistemas de información geográfica y todos los conceptos que uno analiza ahí. Tiene que ver mucho también con la fundamentación probabilística y el concepto de proceso estocástico, porque cuando uno mira la distribución de la estadística espacial, lo que uno está mirando es si responde o no a patrones predecibles. Y para eso lo que uno necesita es tener claro el concepto de aleatoriedad territorial o un proceso estocástico espacial. Y por eso es importante la base de probabilidad para la interpretación de los resultados. Lo que hoy día nosotros encontramos que hay poco es esta capacidad de interpretación de los resultados. No es solo estimar la regresión, sino que en el fondo es interpretar los resultados asociados a la regresión. Entonces, también se necesitan elementos de series de tiempo y también análisis de panel para entrar en el fondo a diferentes tipos de estimación. Y por lo tanto, uno dice, ok, si me quiero tirar por esta línea, sé que necesito un background econométrico eh, amplio, ¿ya? Al menos en el nivel de pregrado, pero viendo las diferentes técnicas de estimación. Si no, lo que va a pasar es que voy a aprender a estimar a un solo modelo y no voy a poder trabajar la riqueza de aprender a hacer la especificación del modelo para el fenómeno que yo estoy estudiando. A lo demás que el modelo que uno usa está lleno de tests. Entonces, hay muchos tests que yo voy a aplicar y por lo tanto necesito ahí una base sólida en términos de análisis estadístico. Entonces, esto no es para asustar que no se metan, todo lo contrario, para que sepan que necesitan estos elementos para meterse. ¿Ya? No sé si ahí, Cristian, nos puede dar tu opinión. Iván, por ejemplo, sería bueno contarnos rápidamente tu experiencia y ahí conversémoslo unos 2, 3 minutos entre todos. Podemos partir ¿Aló? con Iván, rápidamente, Iván. Sí, sí, concuerdo con lo que dicen generalmente el profesor. Si quieren entrar en esto, requieren una muy buena base estadística, porque al final todos los resultados que uno encuentra en los modelos tienen que ser verificables, porque en el fondo uno tiene que llegar a alguna conclusión relevante con cualquier modelo a que llegue. Es lo mismo que cuando uno se mete en econometría clásica, estos modelos más micros, donde tiene que encontrar un efecto de algo sobre otra cosa, los resultados tienen que ser significativos. Entonces, por ejemplo, en algún software especializado siempre le van a dar un test, más allá si es que el resultado fue o no significativo, que más o menos dé cuenta de lo que ustedes están encontrando y si es más o menos robusto y consistente con los datos. Eso como experiencia les puedo decir. Ahora ahí, Iván, para que nadie se asuste, ¿te gustó o no te gustó entrar a la econometría espacial? Porque finalmente, ¿por qué vale la pena entrar a la econometría espacial, po? Sí, no, es un mundo enorme y así como como adelanto, si ustedes se imaginan un poco lo que viene en términos de ciudades inteligentes, monitoreo de datos en tiempo real, esto se va a aplicar de forma tremenda, porque yo creo que incluso se van a requerir gente especialista en esto. Lo que mencionaba ahí con la delincuencia, en el fondo existen modelos de predicción en donde es posible que te asalten. Existen modelos de predicción, se utilizaron mucho en el tema del coronavirus, donde podía esparcirse el contagio. Por eso los países asiáticos que tienen una infraestructura de datos espaciales extensa, pudieron mucho mejor manejar el tema de la pandemia, es porque tenían estos modelos espaciales de predicción de contagio. Entonces, las aplicaciones son múltiples. Gracias, Iván. No sé, Cristian, si queréis señalar algo ahí en Y lo términos último, de lo que dice elementos. Iván, bueno, yo fui parte del equipo de COVID Analytics por el sistema de ingeniería, sistemas complejos de ingeniería. Y efectivamente lo que dice Iván, una de las cosas, o uno de los problemas que nosotros encontramos en ese momento es la disponibilidad de datos para poder hacer estudios de movilidad, sobre todo el tema de las pandemias. O sea, cuando ustedes entraban, ¿no es cierto?, en cuarentena, se decretaban cuarentena, o salían de las cuarentenas, eso era porque nosotros como equipo generamos los reportes, ¿no es cierto?, para que el gobierno tomara esa decisión. Y uno de los principales problemas tenía que ver con el dato micro, el microdato, ¿no es cierto?, ese dato puntual que efectivamente podíamos acceder. Y en ese momento accedíamos a los datos de telefonía. O sea, vamos linkeando un poco con lo que dice Iván en términos de Smart City, la generación de datos, de Big Data,
y en ese momento pudimos acceder a ese tipo de datos y pudimos generar los modelos para poder hacer estimaciones de movilidad, ¿no es cierto? Y que después se tomaran decisiones de política pública en ese contexto en particular. Y otra cosa es el problema que vamos a tener acá, al menos en Chile, es la disponibilidad de datos. O sea, ¿a qué escala? Nuevamente el concepto de escala es sumamente importante. ¿A qué escala vamos a poder acceder el dato? ¿Ya? Por ejemplo, datos socioeconómicos tenemos a una escala comunal, pero no siempre es representativa. El censo, ¿no es cierto?, lo vamos a tener el próximo año algunos resultados que podemos ver solamente algunas variables. Entonces, el principal problema, veo yo, ¿no es cierto?, es la disponibilidad de datos, cosa que en otros países, por ejemplo, en Europa, yo estuve viviendo mucho tiempo en España, por ejemplo, tú tienes una riqueza de datos impresionante a nivel prácticamente de manzana censal. Entonces, claramente, los modelos son mucho más sensibles al efecto territorial que pueda tener de agregación, ¿no es cierto?, que pueda tener ese tipo de datos. Santiago. Me gustaría ahí saber un poquito las impresiones. David, Gabriel, y parece que teníamos a alguien más, pero se nos fue, se nos arrancó, ¿o no? Ah, no, ahí está Jordi. Ya, partamos por Jordi primero. ¿Arrancas o te quedas? Sí, a grandes rasgos entiendo un tanto la teoría de la econometría. Sin embargo, tengo una base estadística que tengo que mejorar para, para meterme de lleno y para no andar dando como botes, por así decirlo, el momento de aprenderla. Pero se me da el entenderlo y sobre todo también en cuanto a números, estadísticas, entender la base para empujar el ejercicio de esto, me está pareciendo bastante interesante. Mira, ahí lo bueno, la buena noticia de esto es que, por ejemplo, en R, tú con pocos comandos puedes hacer muy buenos análisis. Entonces, en ese sentido, el reconstruir tu base estadística se vuelve mucho más entretenida. O sea, piensa que podéis trabajar con una base de datos, no sé, de 10.000 de 10.000 casos rápidamente o 100.000 casos y puedes hacer los análisis estadísticos así, pero con una facilidad increíble. Yo recuerdo que cuando uno entró a econometría hace 20 años atrás, era una tortura casi, 25 años atrás. Pero hoy día el aprendizaje se facilita muchísimo con la utilización de software, o sea, funcionales. No sé ahí, Gabriel, ¿cuál es tu sensación en esto? Eh, es interesante conocerlo, pues. Sensación de ahí, la pregunta si puede ser un poco más específica como general de la econometría espacial, así como mi No apreciación. sé, o sea, con lo que hemos visto, te arrancas, te Sí. quedas, hacia dónde No, te de empiezan todas a maneras abrir me quedo, sí. curiosidades, Sí, como te dije, hacia dónde te pones más curioso, en qué ámbito de lo que hemos hablado hasta el momento. no, sí, o sea, de todas formas me hace sentido, como te dije, yo había tomado un curso de geoanálisis donde vimos temas de econometría espacial, autocorrelación espacial y estas cosas que hemos hablado en un inicio que evidentemente son los temas principales de abordar en modelos de econometría espacial. Así que sí me hace todo el sentido. Lo que sí, estoy como expectante, por decirlo así, que en temas de análisis delictual no he visto mucho trabajo como en esta línea, como de econometría espacial para evaluar como impacto de intervenciones de delito o para evaluar como Correcto. ciertas variables explicativas en el delito. Entendiendo que evidentemente el delito es un fenómeno eminentemente espacial y que se concentra, la literatura lo demuestra a nivel mundial y yo estoy creando un paper de hecho a nivel local sobre concentración espacial del delito en donde efectivamente la econometría Buenísimo. espacial viene a aportar, yo creo que aportaría mucho a la explicación en el fondo de estos fenómenos. Así que estoy ahí expectante con No, buenísimo, la buenísimo. David, Así. rápidamente, para seguir avanzando. Claro, yo coincido en tu punto de que sí se debe tener bastante conocimiento de la econometría clásica, particularmente de series de tiempo, porque ahorita lo más sencillo es de que tú entras a internet y te puedes descargar una rutina, ya sea en R, ya sea en Python, pero la dificultad entra cuando se necesita interpretar ese modelo o hacer ajustes.
Entonces, sí es bueno como que Mm, siempre sí, regresar a las bases para poder construir a partir de ahí. Y en cuanto a las aplicaciones, igual, o sea, creo que lo puedes ver desde tu interés. Esto se puede aplicar en el sector público, se puede aplicar en el sector privado. O sea, en el así sector es. privado, desde geomarketing, te puede contratar una Claro, empresa para que tú los apoyes en decirles en dónde puede haber sucursales de sus negocios, ¿no? O en el sector público, así tan es. sencillo como dónde puedo abrir un hospital para que impacte al mayor número de gente. Y coincido también en que, pues, este es, digamos, un área en el que hay pocos especialistas y Así es. vale mucho la pena especializarse porque, pues, hay otros desarrollos, ¿no? La ciencia de datos espacial, que igual ahorita está muy en boga, pero para eso también necesitas todos estos eh, preceptos de conocimiento, ¿no? Y Sí, por último, en cuanto a lo que definitivamente. comentaba Gabriel, creo que sí hay bastantes, bueno, yo sí me he encontrado con varios papers que utilizan la econometría espacial aplicada al delito. O sea, acá en México hay un par de especialistas que, bueno, de los papers que recuerdo es de que analizaban la estación del metro de la Ciudad de México y te decían como a partir de los datos de crimen, como si era más seguro ir en el metro o en el autobús, y etcétera, etcétera. Entonces creo que sí está muy en boga este tipo de modelos incluso y mucho más en esta parte del crimen. Eso sería Felipe, todo. si lo compartes, David. Me refería acá a Chile, de lo que yo Ah, trabajo claro, en Chile, como feliz de ver la experiencia en tu país, en México, en otras partes. Así que, sí, con gusto. evidentemente a nivel internacional sí debe haber harto, pero claro, como que me he enfocado más en lo que hablaba Ah, en el caso de chileno. Así súper, que súper. feliz, gracias. Ahí solo para complementar lo de David, sí, yo he visto estudios, pero, pero es verdad, y es interesante, lo que uno ve son pocos modelos econométricos que hagan la estimación en términos de causalidad. En eso estoy de acuerdo con Gabriel, y en Chile hay pocos estudios en torno a eso, ya, que efectivamente se modele econométricamente, más allá de poner una dummy por localidad, que eso no es econometría espacial en el fondo, ¿cachai? Entonces, estoy de acuerdo ahí con eso. Y eso es interesante porque una cosa es la localización y otra es la tasa delictual o de delito. Ahí Cristian nos podría dar una cátedra de eso, que está trabajando en esto ahora, pero voy a avanzar con algunos otros conceptos y vemos cuánto nos da el tiempo como para después poder seguir conversando lo que teníamos preparado. Avancemos, voy a saltarme algunas cosas que yo creo que son obvias para ustedes, así que bueno, yo creo que el espacio, a ver, solo ahí mencionar que en general en econometría espacial trabajamos con el concepto de espacio, pero sabemos que el concepto de espacio ha ido cambiando, ¿cierto? Y tenemos que tener medidas de distancia para ese espacio, pero puede ser la distancia física respecto de definiendo el espacio en términos territoriales, o puede ser una distancia como un ente abstracta, como por ejemplo la distancia entre las bolsas de valores. Y por ejemplo, hay muchos estudios que analizan la autocorrelación espacial asociada, por ejemplo, a predicción de precios de acciones. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que el concepto de espacio va cambiando, y también las herramientas que tenemos para levantar la información desde la perspectiva espacial. Y ahí Cristian me puede apoyar, pero el concepto de territorio, y me imagino que estamos todos de acuerdo, una cosa es el territorio y otra es la territorialidad respecto a cómo se ejerce dentro del territorio, y por lo tanto cómo las instituciones impregnan, ¿no? Las posibilidades o trayectorias del territorio. ¿Qué es lo bonito que hoy día está pasando en Chile? Es la discusión de cómo cómo se construyen trayectorias territoriales. Eso nadie tiene idea. O sea, Cristian puede tener idea y otros profesores pueden tener ideas, pero los que están metidos en el área. Pero en términos del diseño de políticas públicas, cuando uno dice queremos bajar toda la batería de instrumentos a los territorios y transformar los territorios, de verdad que cuando uno habla con los especialistas, no hay claridad respecto de eso. No hay líneas bases territoriales. Y ese es un desafío de cualquier política pública si quiere hacer una bajada a lo local. ¿Ya? Hay cierto grosor ahí, cierto, Cristian, pero no necesariamente todavía tenemos diseño de políticas públicas de alcance territorial, porque tal vez el alcance territorial hace que sean menos genéricas, que sean más específicas y que sean más para lugares, ya no sé, fomento productivo en Magallanes, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Eso es muy local. ¿Y cómo va a cambiar el territorio? Ni idea, no hay líneas base. Entonces,
también entender que nuestra pega global es levantamiento de líneas bases para tener bases de data analítica que nos permitan estimar modelos. Si no, no vamos a llegar a ninguna parte en estos temas. ¿Ya? No sé, Cristian, si queréis complementar ese punto. No, está bien lo que tú dices. No, el territorio en evaluación de impacto, de proyectos, siempre queda como al margen, queda como en ese concepto de lo intangible. Y tiene que ver mucho con cómo nosotros, o cómo se puede considerar dentro de un modelo. Así que hay muchas cosas que se podrían hacer. Yo entiendo un poco la lógica que está detrás de que efectivamente hay que comparar distintas iniciativas y que, claro, el territorio puede ser una variable que perjudique, ¿no es cierto?, esas medidas de comparación. Así que, bueno, pero ahí hay que ver cómo se podría introducir ese concepto. En esa lógica, por ejemplo, obviamente que en ciencias regionales, yo diría que ahí tenemos un avance en Chile, ¿ah? No sé cómo será la realidad en Perú. Ha habido un avance, pero si ustedes se dan cuenta, la discusión del desarrollo económico en general se discute generalmente siempre a nivel agregado, no a nivel de cómo se desarrollan las regiones. Hay ciertas políticas sectoriales, pero en general esto es impulsar también esa discusión de los temas regionales. Y ahí también se utiliza mucho de estas herramientas. De hecho, si ustedes ya están trabajando en esos temas, están usando este tipo de herramientas. ¿Ya? Solo hacer el alcance. En la siguiente diapo, no sé si conocen un poco la historia, pero bueno, estamos en la década de los 70 y se parte con la econometría espacial en una década donde se cuestionó mucho los modelos macros, ¿no? Porque hay un tiempo de desarrollo en la econometría del 1930 en adelante, se desarrolla el pensamiento, por decirlo así, más cuantitativo desde la perspectiva de los fenómenos estocásticos. Es decir, uno empieza a mirar el comportamiento de todas las cifras económicas como fenómeno estocástico, por lo tanto necesito instrumental para analizarlo y de ahí se desarrolla, ¿cierto?, entre la matemática, la economía y la inferencia estadística, esta área en particular de la econometría y posteriormente, cuando viene la crisis un poco del análisis de los modelos macroeconómicos, la econometría espacial emerge para explicar efectos locales. Entonces, hay una evolución interesante eh, y en mi aprendizaje tiene que ver con la mirada de que todo lo que sucede tiene una mirada de un suceso probabilístico. Por eso les decía que uno tiene que volver a las bases de teoría de la probabilidad para estudiar convergencia, convergencia de variables aleatorias, porque en el fondo lo que hay detrás de esto es ahora mirar el territorio desde esa perspectiva y de cómo se dan los datos aplicados en el territorio. Entonces, de alguna manera, eh, eh, eso es importante, por lo menos para mí fue importante cuando me metí en esto. Eh, y también porque hay asimetrías en los territorios. Ustedes que todos han trabajado en eso, así que saben que se dan relaciones espaciales asimétricas, que no es homogéneo en los territorios. Y de hecho la CEPAL, por ejemplo, siempre hablaba de un concepto que desapareció en la discusión, que era el concepto de heterogeneidad estructural, por ejemplo. No sé si lo han escuchado, pero alguna vez se hablaba de eso y eso recalcaba mucho el rol que la productividad está relacionada espacialmente también y las empresas tienen cierta configuración espacial y cierta limitación espacial. ¿Ah? Entonces, como que de alguna manera eso emerge. También ha emergido a partir de la geografía económica con Paul Krugman, que también recibió el premio Nobel por desarrollar mucho más este ámbito y su ecuación de gravedad, que tiene algo que ver con econometría espacial por lo demás. ¿Ya? Entonces, como que hay un desarrollo, Anselin, que es geógrafo de origen, ha desarrollado muchísimo y tiene un centro ahí no sé si en Chicago, creo que, sobre efectivamente econometría espacial y fue el que ha diseñado el GeoDa, por ejemplo, para hacer análisis espaciales. No sé si han usado ese software, pero, pero desde ya mi mayor recomendación es que úsenlo porque ahí, Gabriel, vaya a encontrar análisis de criminalidad, de tasas de delito aplicado y los modelos estimados. Entonces, ahí hay mucho que aprender, por ejemplo, y replicar. Ya tienen bases de datos, obviamente, de Estados Unidos, pero si ustedes ya quieren estimar algo,
mi mejor sugerencia es que visiten Geoda, así tal cual, les podemos subir el link al chat y en el fondo pueden partir ahí mismo aprendiendo, porque el software está hecho para que uno aprenda de econometría espacial, aprenda de análisis espacial de datos y aparte econometría espacial. Por lo tanto, afortunadamente está amigable eso. Es distinto que uno les digan aprendan Stata, porque en Stata tú tienes ejercicios puntuales. En Geoda, los investigadores asociados al equipo hacen y publican en Geoda. Entonces uno tiene acceso a las bases y a los do file o a los códigos de programación que uno los puede tener en R. Ahí Cristian les dejó el link por si después se entusiasman y quieren bajar y empezar a estimar. En la siguiente diapo, lo que uno plantea es que no solo es necesario decir que hay autocorrelación o heteroscedasticidad, sino que hay que probarlo. Y en general hay una serie de indicadores para probar la autocorrelación espacial, ¿ya? Y hay muchos test estadísticos que se aplican a eso. Por lo tanto, cuando uno ve esa recta de regresión y esos puntitos representan diferentes territorios que están muy agrupados o que se relacionan en determinada direccionamiento. Y por lo tanto, uno habla de autocorrelación o también uno podría hablar de mucha dispersión y de heteroscedasticidad. Entonces, es importante saber ahí que hay un elemento un poquito más de fricción, que es entender todos estos tests. El profesor Cristian está trabajando en un apunte solo dedicado a autocorrelación espacial y los tests de cómo se mueven los territorios. Y hay que entender bien esos tests porque hay que saber en qué dirección se mueven los territorios, es decir, cómo coevolucionan los territorios. Y en esa lógica hay muchos test asociados a esto. No sé, Cristian, ahí si tú quieres complementar de lo que te ha tocado estimar en esto. No, nada, o sea, ahí tengo un pequeño documento que está en mi LinkedIn, que es descargable, y si no me lo piden, se lo puedo dejar acá, no tengo ningún problema, pero ahí está como, está montado en R y está como paso a paso de cómo lo que uno podría hacer en el análisis, ¿cómo se llama esto? Las interpretaciones que pueden hacer, y básicamente eso. Entonces, ya no hay una gama propia de aplicación de la econometría espacial. Uno podría pensar que esto emergió desde la economía, pero obviamente que se aplican a fenómenos y diferentes ámbitos de los fenómenos bajo estudio. Nosotros, obviamente, que le vemos más la aplicabilidad económica, por ejemplo, en el tema de productividad e innovación, por ejemplo, que es uno de los temas que a mí me encanta, ¿no? El típico concepto de los spillover y cómo se difunden territorialmente, o por ejemplo, las externalidades ambientales y cómo hay un modelo de expansión de las externalidades ambientales y cómo se afecta territorialmente, pero a, yo diría que a una velocidad vertiginosa. Esto ya no es propio las técnicas, ya no son propias de la econometría. La econometría ya no es propio de la economía, es propio de cómo querer estudiar causalidad cuantitativamente. Entonces, hay una, no sé si es una interdisciplinariedad que está emergiendo en esto, ¿ya? Y transdisciplinariedad también. Pero en general lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de la sociología, eh, la econometría, o sea, aplican econometría para hacer, por ejemplo, evaluación de impacto. Y un sociólogo necesita elementos econométricos para especializarse en el mundo de la evaluación de políticas públicas. Entonces, no es solo economía, es urbanismo, por ejemplo, en esos temas hoy día está fuerte, geografía económica, planificación económica y otros fenómenos sociales, como en tu caso, Gabriel, lo que tú estás interesado en entrar a estudiar en el. Avancemos, Iván. Y bueno, aquí hay tres software que uno siempre utiliza. Como ustedes ya me da la idea que los manejan. Obviamente que necesitamos sistemas de información geográfico. Y ahí está QGIS. Ya, es gratuito, es software libre. Y por lo tanto, no sé, Cristian, ahí si ha evolucionado en una mejor dirección o no. Sería interesante saberlo. Me parece que ARGIS es en esta parte de econometría espacial y autocorrelación espacial está mucho mejor porque está integrado dentro del software. En QGIS hay que bajar algunos plugins, pero no Ah, necesariamente funciona. Entonces, yo creo que aquí
ArcGIS es muy superior en esta parte, o si no, en R, o R en Python. Yo no he trabajado Python en Pero, computación, pero R sí, efectivamente. pero ahí el ArcGIS está integrado a Python o está integrado a R. Yo ArcGIS entiendo que está integrado a Python, ¿no? está integrado a A Python, Python. y QGIS está integrado a Python y a R. Ah, mira qué interesante. Ya. Está integrado a los Ahora dos. en ArcGIS, yo no manejo ArcGIS, yo manejo QGIS un poco. En ArcGIS están las posibilidades de hacer la estimación. Sí, sí, Ah, sí, ya, buenísimo. sí, sí, sí. Ya, yo no Lo que sé no ahí cuál es está, la cercanía de ustedes, ¿ah? claro, De David o de Gabriel, eh, se me olvidó el otro nombre, Georgie o, déjenme verlo al tiro. La cercanía con los sistemas de información geográfico de Jordi. Yo no sé ahí si para ustedes es cercano o no, pero me da la idea que es importante manejar uno bien, sobre todo porque si uno quiere hacer análisis de representación espacial. Ya, no sé ahí, Gabriel, cómo te manejáis en los sistemas de información geográfica. Sí, o sea, me manejo quizzes a nivel intermedio, nunca a nivel de regresión espacial o de econometría espacial, pero sí para las funciones vectoriales básicas, los geoprocesos de intersección, hacer mapas, pasar KMZ a Shape, todo Ya, eso, ese manejo sí lo tengo, pero no a nivel de econometría. Bueno, hacer hotspot, cosas así como con estos plugins que señalaba Cristian, que tiene QGIS, pero claro, a nivel, yo diría a nivel intermedio, jamás a nivel avanzado. y Jordi, ¿cómo estás tú en esas competencias o en esas habilidades básicas? Sí, bueno, lo aplico hasta el día de hoy. Uso principalmente ArcGIS con herramientas, he aprendido cosas nuevas estos últimos meses, pero nunca he logrado interactuarla con Python, por ejemplo. Ok, pero es una competencia que uno tiene que tener presente que estas cosas se van integrando y van caminando en esa línea. David, ¿cómo estás tú en eso en términos de esos software que dijimos? Y he utilizado, bueno, trabajo más con R y QGIS, pero también Python, aunque no me ha tocado integrarlo a QGIS. Perfecto. Ya. Bueno, estamos en eso, ¿no? Cada uno aprendiendo a mejorar, a usar sistemas de información geográfica donde efectivamente en la base de datos que tengamos podamos hacer la estimación. Pero esa es la tendencia, ¿eh? No creo que esa tendencia se revierta ahí, Cristian, ¿cierto? O sea, estos software espaciales o de información geográfica cada vez debiesen ir evolucionando en integrar más este tipo de herramientas. Porque, por ejemplo, Stata tiene un módulo de, ¿cómo se llama? De econometría espacial ahora y de análisis espacial de datos. Es Stata. Y uno también en Stata puede trabajar en Python. Pero bueno, no sé hacia dónde vaya esta tendencia. Tú que has estado más en contacto con esto, Cristian. yo creo que va toda la integración. Entonces, como tú dices, a lo mejor si no trae, por ejemplo, instalado el módulo de autocorrelación, lo podríamos correr en Python, o podríamos generar código en Python y correrlo. Entonces, ahora, yo creo que el tema ahora es saber el lenguaje de programación, porque sabiendo eso uno se puede meter a los otros programas al final del día. Ahora, ¿qué lenguaje de programación? Mi percepción es que aprendan los dos, y hay que aprender bien los dos, para ese gusto. Esa es tu mejor recomendación. O sea, igual Sí, vale la pena aprender los dos y aprender los dos. aprenderlos bien. ¿Sabes por qué? Ya, Porque, ok. bueno, lo comenzaba, dame un segundito, lo comentaba con alguien en la Sí, mañana, le no, decía, dale, dale, mira, dale, dale. yo vengo del mundo R, y quienes me conocen saben que mucho R, pero Sí. por la tesis tuve que aprender a la fuerza Python. Entonces, claro, y ahí te das cuenta de que hay cosas que son, que tú tienes que hacer como análisis que están bien montados en Python, y hay otras que están bien montadas en R. Entonces, uno tiene que transitar por en los dos lenguajes, porque además te sirve para poder integrarte a otros programas, como los SIG, como Excel, incluso también corre cosas no es cierto, el lenguaje, o bien en Stata, como decía Cristian. Entonces, al final del día hay que aprender los dos. Eh, Ese es como mi mejor consejo, que ahí ya uno puede hacer todo, en definitiva. Yo, yo reconozco, por ejemplo, que yo soy más usuario que programador. Entonces, cuando yo aprendí a usar R o estoy siempre aprendiendo a usar R, más bien uno se mete para aprender a hacer los análisis y a partir de ahí estimar los modelos. En el caso de Python, si uno aprende a programar en R, se te hace relativamente fácil aprender a programar en Python, porque la verdad que no hay muchas diferencias, o sea, hay diferencias, pero en términos de semántica y sintaxis,
es fácil la comprensión. Entonces, claro, para bien o para mal, son los dos lenguajes que generalmente todos estos software open source que se llama o gratuito lo utilizan. El Stata yo creo que en este sentido se pierde un poco el espacio porque, no sé, una licencia del Stata a no ser que te la consigáis, obviamente, de otra forma, pero claro, igual por lo menos son caras en el fondo. Para un usuario único de una institución, finalmente te compensa, incluso la visualización es mucho mejor en R, por ejemplo, de los mapas, por ejemplo, Sí. pero sí te exige más esfuerzo en términos de programación. Sí, pero hay una cosa acá. Yo creo que con el ChatGPT, con la inteligencia artificial, es mucho más llevadero todo esto. Pero lo importante y lo que nunca va a reemplazar es que uno tenga el concepto, la pregunta bien hecha y esa pregunta siempre responde a los criterios, los conocimientos previos en ese sentido. Eh, Usted haga la prueba que a ChatGPT escribe un código en R, en Python, lo que sea, ¿no es cierto?, que tenga tales características y ChatGPT te lo va a escribir. Entonces, ya ese tema de la programación pareciera ser que no es tan problemático, pero el tema está en que uno tiene que saber efectivamente lo que le está pidiendo y para eso requiere un conocimiento, un background de conocimiento atrás para hacer bien la pregunta, precisar bien la pregunta y que el resultado que después te esté dando esté más o menos dentro de lo esperado que uno, o sea, valga la redundancia, lo que uno espera en términos de resultado. Perfecto. Gracias, Cristian. Bueno, solo para explicar un poco la dependencia espacial, me- porque tal vez podemos saltarnos al ejemplo. ¿Ah? Yo no sé si todos se manejan bien este concepto de autocorrelación espacial y heterogeneidad espacial. Podemos saltarlo e ir al ejemplo. Si quieren me levantan la manito o no. Eh, si ya, porque si eso, porque obviamente me he dado cuenta que igual se manejan harto en los temas. Entonces, al menos, no sé, ahí David, si me levantan la manito, sí, o lo revisamos rápidamente y como para fijar concepto. Igual no, creo que a nadie le afectaría dar un repaso, ¿no? Perfecto. Gabriel, ¿también? Ya. Sí, también feliz de Pero repaso. no, voy a partir. Vale, ya. Entonces, lo que pasa es que obviamente como al final, cuando nosotros estimamos nuestro modelo, solo tenemos una muestra, ¿cierto? Y si es un modelo de regresión, esa muestra hace el supuesto de que los X son fijos, o sea, están predeterminados y por lo tanto es el Y es el que viene a ser estocástico. Entonces, al final del día, uno solo tiene una posibilidad de tomar una muestra. El problema es que esa muestra, en la diapositiva siguiente, puede hacer que evidenciemos que tengamos un error en términos de lo que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto la muestra y voy a un territorio, por ejemplo, tengo tres territorios, el A, el B y el C, y yo levanto una muestra en términos de escala, como decía el profesor Cristian, escala del nivel 1, que implica A y B, zonas geográficas A y B, y el territorio 2, que implica C, ¿ya? Cuando yo levante unidades muestrales de esas zonas, el problema que voy a tener, ¿cuál es? Que esa información, dada la escala a la que la estoy levantando, ¿cuál va a ser el problema? ¿Van a ser independientes? Esta es la idea, esta es la parte interactiva. Ya, dale, Gabriel, tú. O sea, ¿se entiende el punto? O sea, si yo tengo tres territorios y mi escala de muestreo es más alta que esos tres territorios, o sea, yo tengo tres barrios, pero no me da para hacer la encuesta en los tres barrios. Voy a levantar información, ¿cierto? Que va a representar, por ejemplo, el I, no solo a un barrio, po, sino que va a representar a dos barrios. Y por lo tanto, los territorios van a estar conectados respecto del análisis que se esté haciendo, ¿o no? ¿Se entiende el punto? Sí. Por lo tanto, cuando tú levantas muestras, y eso es lo que decía el profesor Cristian, ¿cuál es tu escala? Puede ser que eso quede en las sombras. Y por lo tanto, tú estés midiendo una variable y con sus correspondientes x y esas dan cuenta de otros fenómenos que están pasando. No es simplemente el promedio entre A y B lo que te va a representar la observación del territorio 1 versus la observación del territorio 2, que incluso C podría estar mezclado con B. ¿Sí? Entonces,
esos efectos se esconden en el levantamiento de la data. Y por lo tanto, cuando tú sales a estimar fenómenos, eso podría darte errores de medición porque los territorios están interactuando entre sí. Esa es la idea fundamental de la autocorrelación, que los territorios pueden moverse en conjunto o moverse de forma dispar o nunca moverse juntos. Pero cuando tú estás levantando la data, a veces ese fenómeno no se extrae. Por ejemplo, típico ejemplo. Si queremos estimar el salario en zonas urbanas versus salario en zonas rurales, ¿el territorio importa? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí, pues. Pero ¿qué pasa en general, Gabriel, con las ecuaciones de salario? Eh, Nunca he hecho análisis, pero me imagino que te refieres a los datos, de cómo se levantan los datos, que no se distingue a nivel, o sea, uno hace, Se obvia, po, weón. o Se obvia, se obvia. sea, mete O todas sea, las, se como a obvia nivel ese nacional, elemento. mete todas las comunas nomás, ¿no? Claro, metís toda la juguera, ya. Y eso no significa que esté mal, está bien. Pero, por ejemplo, la localización de empresa es importante o no importante en en un análisis de ecuación de salarios, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes que son territoriales? Por supuesto que sabemos que hay una determinación salarial. Entonces, en esa línea es que uno dice, ah, chuta, los territorios esconden información que me podrían ayudar a explicar mejor el fenómeno. Más concreto, los precios de los arriendos. Si yo llego y hago una regresión agregada sin considerar elementos espaciales, recojo la data, ¿cierto? Sabemos que la data que recogí para el precio de arriendo, eso va a estar influido del lugar donde está localizado, ¿no? Por supuesto que sí, pues. Hacer una estimación de datos de precios de arriendo a nivel comunal no nos sirve, po. Hay que hacerlo a nivel de barrio o de polígono urbano. Hay que darle la escala local, porque el no hacerlo esconde fenómenos. Y puede ser que incluso nos dé bien explicado a nivel de promedios, pero perdemos esa riqueza que hay a nivel de cómo conversan los territorios. Entonces, eso es como el fenómeno en general de la autocorrelación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, comentarios, discusión? ¿No les parece? Si les parece, lo que sea, pero ahí, como estamos compartiendo información, esa es la idea. Y el otro concepto que tiene que ver con la heterogeneidad, que ahí hay un mapita que viene ahí en la siguiente diapo, dale nomás, Iván, para no marearlo. Mira, si podemos agrandar esa figura, es la típica característica de pobreza multidimensional distribuida en la región metropolitana. Entonces, si uno se da cuenta que la unidad de análisis son las comunas, fíjense en la intensidad del color y por lo tanto la distribución del índice es distinta en cada una de esas comunas, ¿cierto? Ah, ahí hay heterogeneidad. Otro ejemplo, David, en Chile, la región metropolitana, que es la capital central, se divide en comunas y esas comunas están segregadas socialmente. Entonces, por ejemplo, si uno ve en ese mapa, si lo podéis volver a agrandar, Iván, que se veía espectacular, por ejemplo, si yo quiero ver la distribución del ingreso, ¿dónde está la distribución del ingreso o concentración del ingreso más alta en estas comunas, Jordi? En general, ¿dónde se da la mayor concentración del ingreso? En el sector oriente. Ok, y lo Barnechea, Vitacura y no me acuerdo cuál, Las Condes, ¿cierto? Por lo tanto, la variable de ingreso, supongamos que tenemos el ingreso per cápita traídos de la CACEN, el rango entre el cual fluctúa es comparable con el rango entre el cual fluctúa con Puente Alto. ¿Van a tener el mismo rango de variación en ese caso? No creo. No, pues cierto. Entonces ahí tenéis heterogeneidad. Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una estimación del consumo de los hogares per cápita, por ejemplo, en función del ingreso, tengo los dos efectos, autocorrelación y heterocedasticidad. Porque lugares segregados
llevan a lugares segregados en el Gran Santiago. Y eso es porque hubo una política, y ahí Cristian no, nos puede ayudar en eso, pero hubo una política de erradicación que se llamó de la pobreza, que te segregó Santiago. Entonces tú sabes que, por ejemplo, los precios de arriendo se castigan por el lugar donde están. Y es muy difícil lograr desarrollo urbano en Santiago, justamente por estos dos fenómenos. Porque en la heterogeneidad, comunas de ingreso alto atrae a personas de ingreso alto, porque es imposible, es como una condición de entrada. Y tienes comunas de ingreso bajo, que es la opción que te queda si no tienes ingresos altos. Por lo tanto, territorialmente tenemos esa segregación y te genera fenómeno de concentración y autocorrelación y heterogeneidad. Profesor Cristian, no sé si quiere ahí apoyar el punto o precisar algo más respecto de eso. Todo bien, profe. Todo bien. Todo claro. Gracias, yo pensé que iba a hablar a decir algo más, ya, ya, está bien. Ya, entonces, pero ¿se entienden los dos problemas que hay? ¿Cuál es la autocorrelación? Tiene que ver con los territorios, dónde está uno y dónde está el otro, y cómo se mueven las variables del territorio. ¿Ya? La heterogeneidad tiene que ver los rangos de distribución de probabilidad que tienen las variables bajo estudio. Entonces, esos dos fenómenos siempre nos afectan en los modelos. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, esto no es nuevo. La econometría espacial no tiene nada de nuevo. El punto es que en los modelos tradicionales estos dos efectos no se colocan o, ahí como decíamos con Gabriel al inicio, se aplica una variable dummy. Ah, ¿usted de qué lugar es? Ya, listo. Pero los efectos espaciales son mucho más que eso. O sea, hay que modelarlos. Entonces, lo primero que hay que probar es si es que se da o no la autocorrelación, y ahí está lleno de test, y si es que se da o no la heteroscedasticidad, que eso ya está más trabajado. Entonces, el punto central, y quiero acá dejar lo que planteó Cristian, es quién define eso ustedes como investigador. Lo más importante en análisis espacial es la escala. Es la escala de las unidades territoriales con las cuales uno va a trabajar. Y eso, muchos de ustedes trabajan en el INE, tienen esa capacidad de saber de eso, porque eso se desconoce. O sea, ese manejo de la escala respecto de dónde se levantó el dato, eso olvídense, eso yo podría decir desde mí, pero en general los economistas no tenemos idea de eso. Uno recibe una base y con eso juega. Entonces, esa es una riqueza y una fortaleza que tienen, si es que efectivamente les ha tocado trabajar a ese nivel. Y si les ha tocado trabajar a ese nivel y hacer cartografía, es una segunda competencia que tienen, porque ya entonces entienden la dinámica del espacio. Pero fíjense la complejidad que puede tomar esto. Si uno piensa que los territorios evolucionan y uno trata de representar esto por series de tiempo, uno tiene paneles dinámicos de series de tiempo. Y en los paneles dinámicos de series de tiempo también están los elementos autorregresivos. Entonces, la pregunta acá es cómo los territorios los hacemos autorregresivos, cómo el modelamiento dinámico se hace autorregresivo. Entonces, esto puede generar una mucha mayor complicación al respecto, ¿ya? Pero eso es. Avancemos para que veamos el ejemplo, Iván, y te cedo la palabra porque esos son como los dos conceptos centrales en el fondo. Dale nomás, avance, Iván. Bueno, ese es el típico modelo, pero no, muéstrale el ejemplo. Yo creo que es importante mostrar el ejemplo y conversar. A ver, un poquito, unas diapos atrás mejor, solo como para precisar el último concepto. Ahí donde están, dale otra más atrás, donde aparecen la torre, el alfil. Ahí, ahí, ahí. Entonces, la pregunta es, imagínense el mapa de Santiago, y la pregunta es, ¿cómo se relacionan las comunas entre sí? Entonces tengo que hacer ciertas suposiciones de cómo se da la autocorrelación. Y si ustedes se dan cuenta, el territorio A, fíjense, se relaciona con B, y eso parece el movimiento de un tablero de ajedrez. Entonces, las formas de vincular los territorios puede ser tipo alfil, torre o reina. Y eso tiene que ver cómo se mueven las piezas. Por lo tanto, siempre visualicen el proceso estocástico territorial o en el espacio, imagínense un tablero de ajedrez. ¿Cómo relacionan cada cuadradito dentro de ese tablero? Y entonces la forma de relacionar los territorios de primer orden, segundo, tercer orden, tiene que ver en general con alfil, torre o reina, y ahí se construye un concepto que es mucho más robusto, que es matriz de peso espacial, de cómo
cómo se relacionan y en qué ponderación se relacionan las variables de interés del territorio, ¿ya? En general. Eso. Hay Finalmente, entonces, perdóname, dale, Cristian, pero Cristian. que ahí es el elemento muy importante el tema de la contigüidad, porque es el que define un poco el modelo o la matriz que va a pasar después, Cristian, ¿no es cierto? Y cómo después eso afecta al modelo y a su estimación en el modelo. Pero una de las cosas que es relevante acá, ya hablaba los movimientos, ¿no es cierto?, que tiene un nombre en particular, pero el segundo es el orden, es decir, hasta dónde o qué comuna, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, si yo estoy hablando de Santiago, tenemos las comunas pericentrales, ¿no es cierto?, que están alrededor de la comuna de Santiago, y tenemos las comunas periféricas. Entonces, una de las cosas en el análisis que tenemos que considerar acá es en qué magnitud de orden, ¿no es cierto?, es ese efecto, se está produciendo el efecto. Es decir, por ejemplo, para hacerlo más simple, perdona David, pero voy a ocupar un problema, un ejemplo acá en Chile, Santiago. Es cómo la Pintana, por ejemplo, afecta los ingresos de Santiago. Y eso es muy difícil de poder determinar a primera vista, porque uno tiene que ponerse en varios escenarios y tener, ¿no es cierto?, lo que conversé hace un rato atrás o lo que les mencioné un rato atrás, la data, una data específica que te permita poder llegar a ese tipo de análisis. Entonces, Mm. el modelo final siempre está sujeto a estos tipos de análisis y a ciertos elementos de criterio. Aquí ya estamos hablando de criterio, es decir, cómo mi variable, primero, es afectado por las comunas contiguas, pero segundo, en qué orden de esas comunas contiguas afecta, ¿no es cierto?, a mi modelo. Y lo otro es que nosotros tenemos muy marcado el territorio administrativo, que eso es el segundo, creo yo, Sí, error, pero no claro. necesariamente el territorio administrativo, es decir, no, por ejemplo, es como, por decirlo así, Valparaíso afecta a Santiago Centro. ¿Te das cuenta? Porque si uno analiza esto en términos territoriales, administrativos, región metropolitana, deja fuera el efecto que tiene Valparaíso, o al revés, cómo Santiago afecta los sueldos de Valparaíso. ¿Me sigue? Entonces, claro, cuando uno hace este análisis solamente centrado en un tipo de región, deja fuera, ¿no es cierto?, otras comunas que pudiesen, o otras regiones que pudiesen estar interrelacionando en esto. Entonces, acá es mucho más complejo esto, saber cuáles son, o cuál es el criterio de contigüidad que uno va a utilizar al final del día. Eso, profesor. No, sí, muchas gracias, Cristian. Efectivamente, uno utiliza cierta suposición teórica de cómo cree. Ahora, los test de autocorrelación espacial, el índice de Morán global o local, los otros test que existen en esto te ayudan a tener una idea de cómo los territorios conversan, ¿ya? Pero es eso, se dan cuenta que hay muchos elementos de especificación de modelos en este caso, ¿ya? Finalmente, para terminar, porque estamos como en la hora, vamos a ir al ejemplo. Esto se los vamos a enviar y ahí, Iván, te doy la palabra para que explique brevemente entonces el ejemplo de la estimación. Hola, hola. Bueno, sí, pues como leímos un poco el futuro y claro, el tema de boga del tema de la delincuencia ya está muy presente en la región, hablo de América Latina. Entonces consideramos aquí traer un paper que nos trajo aquí, que se hizo en Brasil, em, que más o menos usa un modelo súper simple que es el SAR, el modelo espacial autorregresivo. Ahí nos salta un poco técnicamente qué es un modelo SAR, pero ahí se menciona un poco, por eso se destaca la contigüidad, que es como una unidad administrativa o geográfica vecina tiende a afectar a la unidad geográfica que estamos estudiando, ¿ya? Y esto tiene un orden, es decir, si estamos viendo una unidad de al lado, es decir, en orden 2, o es vecina de mi vecina, orden 3, y así podemos ir viendo en qué tan lejano afecta a una unidad a otra, ¿ya? Y en esto la delincuencia no se escapa de este análisis, y entonces que aquí los autores, después los autores Barros y otros, porque eran como tres, en el 2020 hacen este análisis y lo hacen a través de la variable tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Ya, bueno, Brasil es un país enorme y por tanto lo equivalente en su territorio a las comunas chilenas son las municipalidades. Estos autores buscan como tesis que la delincuencia tiene un derrame, o en inglés un spillover. Así como existen spillover positivos en innovación, en temas creativos, también existen spillover negativos que son de delincuencia. Entonces los autores proponen de que
los municipios o comunas contiguas o vecinas, entre otras, se afectan entre sí para efectos de delincuencia, ¿ya? Este mapa un poco lo hacen aquí los autores y bueno, mientras más negro el color, mientras más oscuro, es donde existe una mayor presencia de tasa de homicidio, para ellos delincuencia. ¿Ya? Si se fijan, entonces las áreas más oscuras, más negras, con tonalidad más negra, son bien específicas y es donde existe más prevalencia en estos como, en este tipo de delitos, ¿ya? Fíjense que los espacios en negro son grandes, eh, pero no representan comunas de forma individual, son una aglomeración de comunas. Es decir, existe, solamente al ver este mapa podemos determinar de que existe un efecto de aglomeración en delincuencia porque una comuna está agrupada con otra y se están, por así decirse, teniendo efecto una a otra, ¿ya? Pero bueno, esto se tiene que testear con un modelo formal, solamente la cartografía se utiliza para ver si es que podría haber a simple vista un efecto así, ¿ya? Entonces, como les decía, los municipios usan como unidad de medida, la variable dependiente, nuestro I es la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, y bueno, es un indicador en la literatura ampliamente usado para testear criminalidad. Entonces, queremos testear primero si la criminalidad o tasa de homicidio en un distrito o municipalidad vecina tiene efecto sobre nuestra municipalidad de estudio, pero también tenemos que determinar que existen otros factores que se usan en la literatura para determinar delincuencia, los cuales son población, densidad poblacional, factor socioeconómico, pobreza, etcétera, y el típico índice de Gini que se utiliza para determinar si existe desigualdad económica o no a nivel de municipio. Bueno, entonces, teniendo este modelo, hay que especificar algunos coeficientes. Es un poquito más enredado esto, pero lo voy a tratar de dar de manera más simple. Entonces, nuestro I acá es nuestra variable de delincuencia o tasa de homicidio. Entonces, estaría influenciada por nuestro RO y nuestra matriz de pesos espaciales de los mismos tasas de homicidios, pero en municipalidades vecinas. Es decir, en términos, por ejemplo, de comunas chilenas, estamos determinando si nuestra comuna de Puente Alto está siendo afectada por la delincuencia en la comuna de La Pintana o en la comuna de La Florida. Ya, esto en Brasil, no me manejo muy bien los municipios de Brasil, pero, por ejemplo, si Río de Janeiro como municipalidad tiene efectos de homicidio o de delincuencia respecto a sus vecindades de los alrededores. ¿Ya? Eso es lo que representa nuestra RO y nos va a dar un efecto numérico que los autores de aquí encuentran y va a corroborar esa idea de contagios en delincuencia. Bueno, y nuestro típico beta o coeficiente nos da a entender un poco el factor de los controles que estamos dando en esta regresión de modelo de rezago espacial. ¿Ya? Bueno, aquí hay un número bien como, hay hartos números. Primero tenemos que entender que este modelo yo lo puse porque a simple vista es difícil, pero es como de los primeros que se usan en econometría espacial, que presenta dos cosas. Primero, la dependencia espacial, que como yo se los vine diciendo, está testeado por el RO o esta P, que en inglés es Crimen Spillover. Y si se fijan aquí, los variables, los coeficientes son todos positivos. ¿Ven? 0.49, 0.36, y estos asteriscos que salen son la significancia del resultado. Que tenga DON hacia adelante significa que son altamente significativos, por lo tanto son resultados que nos pueden dar una causalidad. Entonces se comprueba estadísticamente el spillover o este efecto de despilfarro en la delincuencia. Pero fíjense aquí que sale N, NE, SE, S y CW. Y esto es lo que nos confirma la heterogeneidad del país brasileño. Es decir, no es lo mismo determinar un municipio en una región norte del país que en una región sur. Si se fijan, los resultados del spillover son distintos. Y lo mismo pasa con las otras variables de control como población, crimen, Gini, demografía y factores educacionales. Entonces, en este modelo, para empezar de este paper, se encuentran dos cosas en el crimen: la heterogeneidad del crimen a través de las regiones y la dependencia espacial del crimen en las vecindades. Bien, en general los resultados son significativos, se confirma la presencia de la dependencia espacial y por supuesto la importancia de las otras variables para determinar el crimen, que no necesariamente son espaciales, son sociales y económicas. Bien, eso es un poco lo que le está diciendo en pocas palabras.
entonces se encuentra, como les decía, dispersión debido a que nos encontramos en las 5 macroregiones del país: norte, noreste, sudeste, sur y centro-oeste, ya que Brasil es un país muy grande, entonces la heterogeneidad va a estar presente de sobra en los delitos. Y eso sería como Iván, a simple vista Iván, ese paper, ¿sí? Iván, espera, ¿podéis volver a al cuadrito? Solo quiero decir algo que ahí. Es importante recordar que cuando uno hace un análisis de regresión, uno busca dependencia estadística o la relación estadística en variable. Uno no busca la causalidad. Pero yo cuando planteo el modelo, teóricamente estoy planteando una causalidad. Lo que hago es, en el fondo, que al plantear esa causalidad y hacer esta estimación y obtener parámetros significativos, es que se valida estadísticamente esas relaciones que yo estoy planteando. Entonces, ojo, la causalidad no viene de que den significativo, la causalidad viene antes de la especificación del modelo y tu marco teórico para hacer el modelo. Lo que yo estoy buscando es que se dé estadísticamente. Acuérdense que los fenómenos se ven como fenómenos estocásticos y las relaciones son relaciones entre variables estocásticas. Por lo tanto, la correlación es un tipo de análisis entre variables estocásticas. El análisis de regresión es otro tipo de variables eh, para estudiar relaciones estocásticas, donde tenemos la variable endógena o estocástica y las variables exógenas que se asumen como predeterminadas. Son dos formas distintas de buscar la relación estadística, ¿sí? Por ejemplo, en el análisis de regresión, esa relación es asimétrica. En el análisis de correlación, no hay asimetría respecto de la fuerza de la relación, ¿ya? Pero eso es importante, solo quería matizar eso. Gracias, Iván, muy, muy, muy bien ejemplificado. Así que, obviamente, podemos querer hacer esto en Chile, podemos querer hacer esto en Perú, habría que ver si tenemos data o no tenemos data para esto. Y ahora, abrir pequeños comentarios, cómo nos vamos. Esta era la idea de entregarle estos elementos, si es que les sirvieron o no. Ahí vemos a alguien nuevo conectado, o ya estaba conectado, pero no lo habíamos visto en su rostro. Bienvenido. Así que eso, pero eso era lo que teníamos preparado hoy día. Obviamente que lo hicimos muy rápido el barrido, pero respecto al menos del interés de Gabriel, uno podría tratar de hacer esta estimación. Lo mismo en el caso de David o de Jordi, uno podría jugar con esto y partir, ¿no? Metiéndose más en estos temas. Eso, dejo la palabra abierta, Cristian, y de ahí, eh, no sé, algún comentario, cómo nos vamos, les pareció, no les pareció, les vamos a compartir el material, hacia dónde se orientan, etcétera, etcétera. O sea, en primer lugar, Cristian, agradecer el tiempo y la dedicación, ¿no es cierto?, por la presentación. Yo encuentro que está muy, muy bien explicado, muy claro todo, y que efectivamente nos abre nuevas visiones, nuevas perspectivas para poder hacer análisis de fenómenos, por ejemplo, en mi caso, fenómenos que ocurren en el ámbito urbano, ¿no es cierto?, con estos modelos, ¿ya? Me parece que es un excelente aporte en términos de poder ir entendiendo un poco hacia dónde podríamos avanzar, ¿no es cierto?, en estos tipos de análisis y no quedarnos con lo que uno generalmente hace o lo que uno generalmente está viendo. ¿Ya? Por mi parte, agradecer el tiempo y la disposición. Yo no sé si nuestros colegas, ¿no es cierto?, tienen algo que decir. Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias a usted, profesor, por esta introducción gratuita para nosotros. Yo creo que es una manera de reencontrarse, en mi caso, con la geografía. Creo que hay, mm, de alguna manera, el ritmo de trabajo que uno lleva en algunas partes o el enfoque que se pide actualmente hace que uno delegue un poco lo que aprendió en su momento y de lo que se hizo y deje de especializarse o de buscar un enfoque para dedicarse plenamente a lo que de hecho se está pidiendo en el trabajo. Creo que es un punto de encuentro muy lindo y es un momento para nuevamente acercarse a introducirse en la materia, tanto teórico, práctico, y para el análisis de software, en software, que creo que ya es una herramienta que deberíamos empezar seriamente nosotros como geógrafos o las mallas, en este caso curriculares, a incorporar al 100 o full de aquí a lo que se viene. Así que eso yo me quedo con una muy grata idea y estoy incentivado para seguir. Gracias, Gracias, Jordi. Jordi. No sé si alguien más quiere hablar ahí. David.
Gabriel. Hay un Juan, que no sé quién, pero que estaba hace rato. Ah, Juan, y es Juan, ya, perfecto. Yo. Oye, disculpen, yo llegué entre medios, me sumé, no quise interrumpir, ya tenía más o menos como los perfiles armados, así que ya dije, voy a quedarme viendo la presentación y voy a interrumpir al final. Pero nada, o sea, agradecido igual de la instancia, importante, creo que al menos con las dos instancias que he participado, he ido como tratando de hilvanar un poco más esos como vacíos que me he ido generando respecto a que he ido tomando distintos cursos y que entre medio hay cosas que uno no sabe y justo veo el nombre aquí y digo, ah, esto me sirve. Entonces esto ha sido como un poco eso, me ha ayudado como a entender mejor. Por ejemplo, hace un tiempo me he tratado de ir metiendo en temas económicos. Tomé un diplomado en estadística, pero era estadística pura, yo soy arquitecto, entonces ya superé esa etapa, después era como, ya, ahora quiero bajar al territorio, ya, ¿y cómo lo bajo? Ya, con la economía, entonces, he ido como dando vueltas así como en esa curiosidad, pero claro, o sea, como que en eso me he dado dando vueltas y en entre medio de esto así al menos una motivación y también como hacerlo más colectivo, porque si bien está todo en internet, siempre dicen eso, hay mucha información, pero uno se pierde. Y entonces, en base a eso, sobre todo conceptualmente, creo que esto ayuda mucho. Ahí estuve anotando harto de las cosas que hablaban. Muchas de estas cosas también como que ya las había como escuchado o practicado antes, entonces yo creo que compilarlas es algo muy grato. Ojalá que más adelante se vean cursos como más extendidos de este tipo de temas. Me interesa mucho la materia en particular. Siento que todavía, siento que no son mis ámbitos, pero de puro curioso, es como, es como eso, porque sé que de alguna forma sirve, sobre todo para el análisis urbano, donde estoy ahí como más centrado y preparándonos para eso, porque aquí en Chile falta harto, y ojalá también se aporte en eso más adelante. Así que eso. Gracias ahí, Cristian, ambos Cristian, por la Sí, gestión. ambos Cristian. La única diferencia es la H. Cristian o Cristian. Nada más. Oye, le estoy dejando también acá un paper que es muy bueno para todos los temas de análisis espacial, que es una tesis de doctorado que hizo alguien de España, obviamente, de la universidad. Pero es muy buena porque tiene todo el pool y hace extrapolación territorial también. Entonces ahí deja como, refresca esta idea, etcétera. Eso. Bueno, La tesis de la Gabriel, Corocha, ¿o Cristiano, no? no sé, ahí la subí, yo la Ya, tengo en mis registros, pero ahí está para todos. bien. Yo no sé si hay Eso, alguien más Gabriel, que ¿cómo te...? A ver, decirnos dale. algo. No, ¿cómo se van nomás? Pues si ya habló Juan, era, ¿o no? Ya habló Jordi, Gabriel y David, Iván y cerramos. No, yo por mi parte agradecer el repaso de los conceptos, la aplicación esa de Brasil que no la tenía a la vista. Así que agradecer también la instancia gratuita, refrescar como todo esto, estos conocimientos que obviamente yo hace 4 años que había visto esto como en un curso de manera más formal y es importante como aproximarlo desde una mirada más económica y más econométrica, por decirlo así. Así que agradecer mucho la instancia y ver también si se puede hacer algo de este estilo en Chile, aprovechando que estoy metido en la materia. Así que alimentar esas ideas también es súper útil. Ahí quizás mi único comentario y quizás un poco más escéptico sobre este tipo de modelo a nivel que generalmente se realizan a nivel comunal, porque obviamente las variables explicativas están a ese nivel muchas veces es que en la literatura especializada sobre criminología y criminología ambiental principalmente, el delito se concentra en lugares específicos de la ciudad, en donde, en micro lugares geográficos, en donde sabemos que las comunas o los barrios incluso son unidades demasiado grandes o a escala demasiado grandes, como decía Cristian, para entender los patrones delictuales propiamente tales. Entonces, justamente lo ideal sería avanzar en unidades mucho más desagregadas, en particular el trabajo ahí que yo les comenté que estaba haciendo es a nivel de segmento de calle, que permite justamente encontrar patrones más específicos porque
la literatura internacional muestra de que el delito es muy concentrado espacialmente y en lugares muy específicos de la ciudad, donde Así es. esa varianza a nivel comunal se pierde, en el fondo, y las implicancias que uno puede sacar a partir, o las conclusiones que uno puede sacar a partir de esa información, también se pierden. No es lo mismo focalizar una política en una comuna que en una esquina o en un territorio, en un conjunto de cuadras en específico, sobre todo para disuadir el delito. Entonces, ese que sería quizás mi principal comentario frente al paper como presentado, pero de todas formas es útil y yo creo que esta herramienta también tiene que seguir usándose, que y feliz si tienen algo de este estilo, de esta herramienta aplicado a Chile, sobre todo en temas delictuales. Ahí, como David mencionó, feliz de poder verlo. Yo estoy en constante búsqueda ahí de literatura también como investigador. Así que agradecer nuevamente eso. Muchas Bueno, gracias. si te sirve de algo, Carabineros tiene el delito geolocalizado así al centímetro. ¿Te das cuenta? Nunca van a soltar la data, ese es el problema, pero el dato No, sí, existe, lo sé, porque yo trabajé en la subsecretaría de Prevención ya, del Delito. ya lo Y yo tiene. sé, con Eso, pero sí, pero no sé. Ahora hay que un trabajo en otro problema, lado, sé que no lo sueltan. sí, Sí, hay un problema que efectivamente. es el acceso al dato. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos en Chile, el acceso a datos Pero que va a ir valga la pena, mejorando porque eso, ¿ah? comunal, De a poco. sí, pero comunal la verdad es que tiene Ahí. un problema. Vamos a darle la palabra a David y cerramos y después les vamos a dejar una invitación ahí con el profesor Cristian. Dale, David. Te vas Y no, contento, entretenido, entusiasmado, con ganas de claro, estimar no, algo. no, felicitarlos por la plática. Eh, pues realmente yo, o sea, he visto que es complicado encontrar este tipo de cursos, o sea, a nivel pues, Latinoamérica. Particularmente a mí me interesaba encontrar esta parte de geomarketing y también estimación de la demanda considerando factores espaciales. Y justamente donde he encontrado un poco más sobre esos temas es en Chile. O sea, creo que en Chile había un diplomado ahí en la Universidad de Chile, pero creo que se descontinuó. Lo que no he encontrado es esta parte de estimación de la demanda. Entonces, Ahí. pues felicitarlos por este tipo de cosas que están haciendo y estuvo muy Y te entretenida podemos la mandar plática. datos de eso, porque hay estudios sobre estimación de demanda espacial. Pero como decía Ah, Cristian, el tema es la escala de datos. Pero si ustedes trabajan en áreas de estadística o en institutos de estadística, yo creo que eso es tremendo aporte a esto, ¿ah? Entonces, con Cristian nosotros estamos ahí haciendo un núcleo de investigación o un nodo de investigación en análisis espacial y econometría espacial, así que los vamos a invitar por si se quieren integrar. Por ahora tenemos un WhatsApp colectivo donde el que va trabajando un tema lo expone o lo conversa y tenemos algunas reuniones metodológicas, así que son bienvenidos los que quieran integrarse y si uno de los temas de investigación puede ser el tema de la tasa delictual en localización de puntos, ya solo el decir que la data que hay es pobre para poder hacer un mejor análisis, ya es harto. Entonces, nada, motívense en esa idea, si es que tienen alguna idea de investigación. Y la idea es empezar a generar más discusión en estos temas. Tenemos acceso a la Facultad de Geografía, tenemos acceso a la Facultad de Economía, tenemos redes también a nivel regional, también institucionales. Entonces, nada, están abiertas las puertas, ahí les mandaremos los datos y la presentación también si quieren participar más activamente de las discusiones que podemos hacer cada cierto tiempo. Ahí, gracias. Iván, ¿algo más que decir? ¿Aló? Sí, Estaba ahí escribiendo un eh, WhatsApp, pues, ya. primero, muchas gracias por el curso y se entienden los conceptos básicos que uno requiere ya para la econometría espacial, pero insertarse ya en un mundo que tiene múltiples aplicaciones. Y bueno, sería bueno que a nivel regional pudiésemos desarrollar una mejor infraestructura para que justamente este problema de las unidades que se nos quedan de repente, no voy a decir que no, se nos quedan muy chicas, se nos hacen muy grandes para nosotros, podamos ya ir al milímetro. Yo en mi tesis, por lo demás, yo lo hice no por comunas, lo hice por distritos censales, que son una unidad del censo que son mucho más pequeñas que la comuna, casi como un barrio. Y nada, pues, ojalá que podamos seguir evolucionando con esto y que se integre más gente. Eso, no sé si queda alguien más, pero yo creo que estamos, ¿ok? ¿Estás muteado, Cristian? Te muteaste.
hablamos todos. Sí, Así que, bien, pues. sí. Oye, antes de que nos despidamos, David, sí, el diplomado de geomarketing se va a revivir, ¿ya? Porque parte también de nosotros es el coordinador de ese diplomado, así que también ya es Julio Covarrubias, así que él es el coordinador, así que también es amigo de nosotros, es colega de nosotros, de hecho. Así que también está en parte de los datos, Buenísimo. así que va a revivir. Ya, pues no sé, lo Bien, dejamos hasta pues. acá, ¿sí? Un abrazo grande, un gusto haberlos Gracias, estamos en de acá contacto. y bueno, estén atentos a las ofertas de talleres que estaremos publicando en nuestras redes. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Gracias. Cuídense. Buenas noches, que estén bien. Chao, Chao, chao. chao.